En esta segunda parte del video nos vamos a enfocar específicamente en la clase número 3, si no me equivoco, o 2, perdón, 2, que va a ser la del desarrollo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, donde la guía consistía en analizar imágenes y textos que explicaran cómo fue el desarrollo y qué características tuvo este desarrollo. Por ejemplo, una de las imágenes era la siguiente, que expresaba un poco el ánimo y movilización de la guerra, donde habían voluntarios tanto ingleses, franceses y alemanes que se movían a la guerra o se estaban enlistando para ir a ella. Ojo con el ánimo, la idea o se tiene la idea de que la guerra va a ser corta, de que cada país tiene suficiente armas, se siente con la demasiada seguridad de que va a vencer. Lo que hacía también en este pequeño esquema que hablaba también de la cantidad de movilizados por países, donde Rusia lidera con la cantidad de movilizados, también porque es uno de los países más grandes involucrados dentro de la guerra, y como le siguen Francia y el Imperio Británico, Italia después, y Estados Unidos, que vemos que va a ingresar posteriormente a la guerra. Entonces, también para incentivar esta movilización se dio mucho la propaganda, se ocupó mucho la propaganda para poder incentivar a que las personas entraran a la guerra con una explotación del nacionalismo, o sea, entender que tú estás defendiendo tu patria y por lo tanto tienes responsabilidad de defenderla y de por lo tanto ir a la guerra para poder hacerlo. Esta propaganda se va a hacer por diversos medios y se van a comenzar a implementar los actos multitudinarios, donde una persona a través de un discurso va a convencer a una gran cantidad de personas de hacer lo que él propone o la idea que él tiene. Entonces se busca la militarización masiva y obviamente el servicio obligatorio era incluso para las colonias. Ojo, los territorios fuera de estos países, por lo tanto en África o en Asia, ya ocupaban, dijimos, la mano de obra de esas naciones y ahora las van a obligar para ir a la guerra también. La guerra va a tener 3 momentos. Vamos a partir con la primera parte de la guerra, que va a ser la guerra de movimientos, que es en 1914, cuando comienza la guerra en sí, se detona específicamente este conflicto, donde ¿quién va a ser el protagonista en esta parte de la guerra? Alemania. Alemania comienza con rápidas ofensivas, específicamente a Francia, quien va a ser su primer frente de batalla. Los frentes de batalla van a ser 3. Está el frente occidental, donde Alemania va a tener que pasar por Bélgica para poder atacar a Francia. Por eso dijimos que Bélgica, si bien no va a ser un país neutral, durante la guerra se va a ver afectado por esta guerra y se van a arrasar los campos de cultivo con el ejército alemán que va a atacar a Francia y viceversa. Y va a haber otro frente, que es Alemania atacando a Rusia en el frente oriental, y también está por otro lado Austria-Hungría, que va a tener el frente balcánico en conflicto con Serbia. Entonces, la guerra de movimientos, como su nombre lo dice, la idea es ir a atacar al enemigo para poder ganar territorio lo más rápido posible. Y con ese territorio, recursos, fuerza, mano de obra, dinero, etc. La guerra de posiciones es la parte de la guerra que es más larga, la segunda parte de esta, se da desde 1915 a 1917 y, como dice su nombre, se posicionan los ejércitos, se fijan en un lugar específico para evitar que el enemigo avance. Esta guerra, como lo dicen las fotografías y como también se lo mostré en algunas fuentes que estaban en la guía, es una guerra que provoca mayores muertes, ya sea por las pocas condiciones de salubridad que existían en estos lugares de conflicto, eran especies de túneles en la tierra, donde había muchas ratas, donde muchas veces los cuerpos no se podían sacar, por lo tanto los muertos quedaban dentro de las trincheras, y por eso uno de los documentos, que era el documento 4, hablaba un poco de cómo era la realidad en estas trincheras. A partir de esta imagen expresar un poco de los tipos de trinchera que habían y cómo se utilizaban las armas para poder atacar al enemigo. También hay que destacar que durante este periodo de la Primera Guerra Mundial, desde sus diferentes fases, se fueron ocupando diferentes armas que se comenzaron a utilizar con el objetivo de la guerra, como ejemplo los aviones, los tanques, los submarinos, las ametralladoras, los lanzallamas y las armas químicas. Uno de los documentos hablaba de estas armas químicas, específicamente por el gas mostaza, que va a ser muy letal para esta guerra. Esto va a provocar, sobre todo en la época de las trincheras, una gran desmoralización y deserción. Eso quiere decir gente o personas enlistadas en la guerra, que estaban los soldados, que van a querer salirse de esta guerra. La deserción obviamente no estaba permitida. Solamente a aquellas personas que estaban con lesiones muy graves se les permitía volver a casa.
Y una de las imágenes era esa, una fila de personas que quedaron ciegas por el gas mostaza. Y también tiene que ver mucho con el documento 3, donde había una carta de un soldado británico a su familia. Hay que entender que la Primera Guerra Mundial, tuvo un alto costo humano de casi 9 millones de personas. Este mismo descontento, esta misma idea de deserción, va a llevar a que la propaganda comience a tratar de desmoralizar al enemigo. Podemos ver esta imagen que, acordémonos un poco de este casco que era de Otto von Bismarck, y trata de representar a Alemania como un diablo, o sea, como una visión negativa del enemigo, donde muestra cómo Alemania decía que mataban a bebés, mataban a niños y mataban a mujeres y a no combatientes. Recordar que obviamente la población civil no debía verse afectada por la guerra y por ende mostraba al enemigo de esa forma, o trataban de mostrarlo de esa forma. También, por ejemplo, vemos de nuevo el casco de Otto von Bismarck, la representación de Alemania incivilizado y cómo trataba de romper un poco con la cultura de otras naciones de mayor avance o mayor civilización para ese momento, según ellas. Entonces se crean estas propagandas para incentivar a las personas de cada nación que fueran a la guerra a defender a su patria y también de esta forma poder desacreditar al enemigo. Con conceptos también como las balas alemanas no matan, o tratar de decir que los refugios eran confortables para la guerra cuando sabemos que las trincheras no lo eran y que algunos esperaban la hora del ataque como uno espera una fiesta. Estos conceptos se trataban de expandir para que la gente se siguiera enlistando a la guerra o no desertara de ella. Una de las cosas importantes también para este momento es la economía de guerra. Se entiende que como los hombres estaban en la guerra, toda la economía de guerra se va a sustentar, toda la economía, de una nación se va a sustentar para la guerra. Aquí es cuando la mujer toma un poder o un lugar relevante, debido a que como el hombre está en la guerra, ella va a tomar la posición en las fábricas y el Estado va a intervenir en toda la economía para poder distribuir y reorientar la producción al servicio de la guerra. También se van a crear políticas de racionamiento debido a la escasez de recursos que va a provocar la guerra también. La última parte de la guerra se va a llamar guerra de desgaste y desenlace, es desde 1917 a 1918, y va a tener dos hechos que van a cambiar el equilibrio de la guerra hasta ese momento. El primero es que Rusia va a tener una revolución interna, por lo tanto va a decidir hacer un tratado y retirarse de la guerra. ¿En qué va a constar ese tratado? Lo vamos a enfocar más en la clase de consecuencias. Es que va a entregar algunos de sus territorios a la orilla de su nación para poder desligarse de la guerra y poder ocuparse del conflicto que tiene internamente. Por lo tanto, ahí ya se perdería un aliado. Además, Estados Unidos ingresa a la guerra. Ojo aquí, Estados Unidos era parte de la guerra, si bien no como una de las naciones involucradas, sino que él daba muchos recursos para las naciones que sí estaban en guerra y daba armas y también prestaba dinero. Por lo tanto, de una u otra forma era parte de. Solo que ahora va a ingresar como una de las naciones que va a combatir en la guerra debido a que Alemania, con un submarino, va a hundir uno de sus barcos, que es el Lusitania, un barco que estaba lleno de civiles, no era un barco de guerra, lo que va a provocar el disgusto de esta nación y va a ingresar a la guerra apoyando en este caso a Francia e Inglaterra. Ya, entonces la idea de entender que al final esto va a entrar a desequilibrar todo el contexto porque obviamente era una nación que estaba bien económicamente, que tenía armas, que tenía recursos, que no había tenido desgaste en su nación, digámoslo así, porque no hubo guerra en su nación y por lo tanto en comparación con países como Alemania o Italia que habían vivido ya el desgaste de la guerra. Eso va a llevar específicamente que Alemania esté tan desgastado que comiencen a rendirse los imperios que lo apoyaban. Entonces, chiquillos, a partir de eso es que ustedes pueden revisar lo que habían realizado en su guía. Yo durante la semana les voy a tratar de retroalimentar todas las guías y les voy a subir el día de hoy también la actividad para esta semana, que ya serían las consecuencias. Espero que si tienen alguna consulta o duda me escriban, no se preocupen, pueden escribirme las veces que quieran, por Moodle si así lo desean, para que sea más directa la conversación. Espero que estén muy bien y que nos veamos luego. Chao, que estén bien.